Muy buenos días, licenciados. Licenciado Rafael, lo veo también que es el coordinador de lo que es el departamento de Tarija. Como se indican las instrucciones, por favor, enciendan sus camaritas cuando grabemos. Les pido, por favor, licenciados, es una instructiva. Sé que algunos estamos en la camita, no hay problema, escucharemos también. Eh, es un bonito día, ¿no? Nos viene despejado hoy día. Mientras se encienden las cámaras y el licenciado, si no me equivoco, va a hacer seguimiento de esto. Les va a observar y si hay algo, también hay que hacer el seguimiento y llamar la atención, ¿no? Porque es una instrucción. Ya, vamos. Bueno, antes de iniciar, como se le estaba indicando al licenciado, a los que estaban presentes, la modalidad virtual ya ha salido el boom, lo que es en pandemia 2019, 2020. Exactamente, cuando yo he iniciado no había estos procesos, había lo que es el codeo, todo se hacía por codeo. De igual manera, si se dan cuenta, la parte de atrás, em, les he dicho 9 que si ustedes se animan pueden ser docentes de la Universidad Pedagógica. De igual manera te capacitan. Este año también agradezco también esa parte porque nos han capacitado en lo que es inteligencia artificial. O sea, el 4.0 esta versión. Nos han enseñado cómo colocar este, nuestros trasfondos, nos han enseñado programas que aplicamos, no sé qué. Y el anteaño pasado nos han capacitado en investigación. Sí, ¿no? Es bonito, o sea, pertenecer acá porque constantes las capacitaciones. En ese sentido, les animo, ¿no? Están libres, terminan de hacer esta maestría y postulan. De igual manera, yo también me sorprendí la primera vez cuando me han llamado, licenciado, ¿puede dar este módulo? ¡Wow! De verdad, ya, gracias, les he dicho. Pero en esos tiempos no había muchos docentes. He dictado hasta tres módulos en me acuerdo, una versión, tres módulos, después dos módulos, después ahora se ha restringido que es solo un módulo, pero de igual manera es bonita la experiencia. Se conoce varias personas de los departamentos. He conocido a todo el mundo, es bonito. Listo. Muchas gracias, licenciados. Ya en la introducción. El día de hoy tenemos lo que es la temática número 3, unidad didáctica. Aquí en mi plan de intervención o en mi planificación siempre hay una estructura. Primero, sobre las tareas. Voy a compartir. Antes de iniciar, licenciado, está presente tal vez algunas palabras, tal vez quiere decirnos. Sí, muy buenos días, gracias. Bueno, en principio, desearles el mejor de los éxitos en este proceso formativo y que todos, bueno, podamos llegar a buen término. Y de alguna manera recomendarles siempre cumplir todo lo que está establecido en la normativa en actual vigencia, tanto en el compendio como en el reglamento de nuestras sesiones de trabajo. Por lo demás, estamos haciendo seguimiento a todos los grupos y este precisamente es uno de los grupos que está trabajando apegado a todas las normas y cumpliendo con todo lo que se ha establecido. Obviamente hay algunas excepciones, pero en la medida de lo posible se va tratando esos casos para no tener dificultades al final de todo el proceso formativo. Eso nada más y cualquier situación que se dé como alguna novedad, algún comunicado, siempre vamos a estar prestos para informarles oportunamente. Gracias. Dice, puedo aprovechar me han llamado participantes, tal vez no, sobre los pagos. Ya algunos están realizando, algunos no están realizándolo, están preocupados sobre eso. Y sobre también, sobre el producto final. Yo les he indicado que el producto final no, solo tengo un día para la revisión, no va a haber alargamiento ese día. Es que algunos me indican que están en provincia, están muy lejos y van a hacer lo posible. Son 5 planificaciones, no es mucho, pero sí puede afectar, ¿no? Eso nomás quería que sí puede aclarar sobre los pagos y sobre Ya, la...
última semana. Sobre el tema de pagos, ya ha salido un comunicado y a nosotros también como responsables de los diferentes departamentos y quienes hacemos seguimiento a los diferentes grupos de los programas, ya nos han informado de que están empezando a bloquear a aquellos participantes que están muy rezagados en sus pagos. ¿Ya? Entonces, no se les va a advertir, no se les va a avisar, directamente se bloquea la plataforma y ya no van a poder trabajar normalmente o presentar sus actividades. Entonces, por favor, en cuanto a ese tema, tengan mucho cuidado, pónganse al día, traten siempre de cumplir con los pagos en los plazos establecidos, ¿ya? Ahora, si les bloquean, tampoco se acaba el mundo, ¿no? Ese rato uno se conecta, se toma contacto con el responsable de Caja y Valores de la UP y programa sus pagos e inmediatamente les vuelven a habilitar, pero no se pierdan, ¿no? En otras palabras, no lo dejen para último momento, sino el conflicto se hace más pesado ahí. Ahora, sobre el tema de las actividades, lo propio, las actividades están ya previstas de acuerdo a el tiempo que tenemos en cada semana de trabajo para cumplir con todas las actividades programadas. Entonces, lo mismo, no vamos a poder pedir o solicitar mayor ampliación. Exagerando, quizás podemos dar un plazo más de 24 horas, pero más de eso no. Y hemos tenido inconvenientes con grupos de las especialidades que se han prolongado por más de 48 horas y ahora los docentes están en conflicto porque a raíz de eso han presentado tarde sus informes y viene el descuento. Por día de demora hay un descuento para el docente en primer término, ¿no? Y para los participantes o sus tareas, ¿no? Entonces, por favor, sobre ese tema siempre tengan mucho cuidado, ¿ya? Entonces, estamos todavía a tiempo, estamos en medio proceso, así que tenemos nomás el tiempo suficiente para completar todo lo que tengamos pendiente. Pedirles nuevamente hacer un esfuerzo. Entendemos que en 3 semanas están muy cargados, muy atareados, pero hay que ganarle tiempo al tiempo y no dejar las cosas para último momento. Eso de mi parte, Listen. Gracias. Gracias, Alicia, por la aclaración. Sí, de alguna medida hay tiempos establecidos. Cuando sale del tiempo, un poquito muy dificultosos para nosotros, ya que tenemos que revisar y además tenemos que mandar informes detrás. Hemos tenido dificultades con ese tiempo, pero vamos a pasar por eso. Bien, muchas gracias. Bueno, sobre esto, primer punto, sobre las tareas. En las Listen, tareas, dígame. este, tengo una consulta, Lice. Miren, nos ponen a licenciados en plataforma para consultar. Y bueno, se los consulta y no responde, ¿no? No sé cuál es la situación. Bueno, he hecho varias consultas, he hecho consultas de manera por llamada, no me contestan. Después hice por consultas escritas tampoco. Bueno, yo Ana, soy Ana, participante Ana, tómale el de parlante, por favor, hija. Soy participante de la Abajo ciudad está. de Oruro y para mí es un poco difícil trasladarme hasta la ciudad de Sucre, Alicia. Es mi consulta por el tema de pagos, que tengo un pago pendiente y esa es la situación que tengo por el momento, porque yo había hecho un pago en el banco y para mí es difícil hacerlo identificar el voucher y hasta ahora estoy con esa situación, Alicia. Nada más, muchísimas gracias. Ya, gracias. Bueno, un poquito respondiendo a la consulta. Este tipo de casos, cuando no hay respuesta, no es porque los encargados no quieran atenderles. Son 3 a 4 personas máximo que atienden a todo el país y es bastante demandante de tiempo en ese sentido. Entonces, en la medida de lo posible, también lo pueden hacer a través de los responsables del grupo, en este caso de este grupo con mi persona. Me mandan el mensaje y yo voy a tratar de canalizar sus consultas y darles respuesta, ¿ya? Sí hay algunas dificultades respecto a algunos participantes que han hecho pagos anteriores, ¿no? Y no están registrados en plataforma, pero eso de manera progresiva se está atendiendo y se los está regularizando, registrando, ¿ya? Y también sobre ese tema aclararles
de que a partir de esta gestión 2026 ya no hay pagos por depósitos o transferencias. Eso tengan en cuenta, para ningún trámite, ¿ya? Entonces, nos evitemos conflictos, todo pago es vía pasarela o CPT. Entonces, tomemos en cuenta eso. Yo les voy a enviar al grupo también el comunicado y las orientaciones para quienes no dominan todavía ese tema de los pagos virtuales, para que tengan una orientación cabal de cómo proceder, ¿ya? Les reitero, en la medida de lo posible, si no les atienden directamente en Sucre, háganme un mensaje por WhatsApp y yo voy a tratar de canalizar su situación para darles alguna solución al conflicto, al problema que tengan. Gracias. ¿Está bien, Isen? ¿Sí, no? Licenciado Pascual, ¿está bien? Está bien, Sí, ¿no? sí, le agradezco mucho, Lisen. Muchísimas gracias. Entonces, en forma resumida, te vas a comunicar con licenciados si tenemos, no se comunican con los del Sucre. Ya, vamos. Primer punto, sobre las tareas. Licenciados, cada Licenciado, semana, licenciado, dígame, una preguntita. Bueno, en principio, bueno, licenciado y colegas, tengan muy buenos días. bueno, Dice el anterior, el módulo 2 no me ha registrado la asistencia. Entonces se puede verificar las grabaciones que tiene de todas las clases, tanto la presencial, la este que se llama la primera y la segunda también estuve, pero me ha puesto una falta, no sé cómo podemos arreglar. se arregla, no me dice, no hay problema. No hay problema. Está anotando. Licenciado Pascual, revisar asistencia, revisar asistencia. De segundino. Segundino Cáceres, perdón. Sí, sí, está con falta y sí participe de las dos clases y puedes revisar si es posible la grabación que tiene. Gracias. No se preocupe, Liz, no, tampoco estamos para perjudicar. Lo que queremos que salga. Yo quiero que. Ya. Ya dicen. Listo, vamos con el punto número uno, dicen. Vamos. En las actividades que se les ha mandado, licenciados, existen dos tareas. Asignamos en clases. Se les indica qué puntos y de acuerdo a la planificación que hemos mandado. Nosotros tenemos una planificación de donde mandamos y debemos continuar con eso. He tenido algunas dificultades en lo que es esta semana, que en el foro han hecho otra actividad. Y ya, bueno, pero para consiguientes, por favor, debemos estar atentos sobre qué actividad estamos pidiendo. Eso, más que todo. Ahora, mi persona, no sé, se nos ha orientado, o tal vez más se involucra en este sentido, que el día viernes llegan los trabajos a medianoche. Ya estoy revisando, aunque me amanezca. Si lo, si lo dejo a medias, continúo al día siguiente, en la mañana. Y hasta trato de entregarles hasta el mediodía. Ustedes tienen un tiempito establecido. Les digo, ¿están de acuerdo? Otros me llaman internamente, esto licenciado, está pasado, por favor. He tenido un caso esta semana, también que el licenciado no ha podido por razones eh, de electricidad. Indica que no ha llegado al pueblo. De alguna manera, sí, se nos ha indicado que se tiene que mandarnos una carta indicando la problemática dirigida a mi persona y cuál es su problema. Pero no será todas las veces, será una vez, no creo que sea todos los fines de semana. Se ha entendido de esa manera, el único caso que tiene de esa manera. Sí, lo que se nos ha indicado, la parte académica, la actividad sí se puede arreglar, se puede habilitar, pero el foro no. La actividad sí podemos solucionar, pero el foro no. Eso se nos indica varias veces. Desde que estoy acá, siempre ha sido de esa manera. Solo aclarar ese punto. Explicaciones ahora sobre la actividad. Bueno, este es de la semana. Este es de esta semana. Esto está. Primero siempre doy a entender las actividades de esta semana. ¿Por qué? Para que ustedes, cuando digamos no sepan o no se ha entendido qué se ha pedido,
los primeros minutos de cada video o de cada sesión se explica lo que son las actividades para que usted rápidamente no esté buscando así. Los primeros 10 o 15 minutos estoy explicando. Eh, Siempre nos han orientado de esa manera para que ustedes puedan ver el videito. Ah, ¿y a qué actividad me toca esta semana? Está en los primeros minutos. Y no estar buscando así abajo dónde estaba así. Ya. En esta semana estamos en la semana 3. Esta es una guía paso por paso de lo que vamos a realizar. Muy agradecido con las personas que lo han hecho unos trabajos muy lindos, han hecho unos trabajos muy dedicados. Sí, he visto trabajos con inteligencia artificial, de igual manera válidos. También he visto algunos trabajos que han hecho en Word, tabla por tabla. Y también agradecido, manden por favor siempre en PDF para no desconfigurarse. Vamos. Cada actividad tiene su propósito. En este caso es comprender, analizar la implementación de los enfoques inclusivos. Obviamente desde lo que es educación interpluricultural. La primera actividad, repito, la primera actividad no la vamos a hacer. La primera no. La primera no. Análisis de textos legales, no. No lo veo conveniente. ¿Ya? Todavía no. No. ¿Por qué no lo veo conveniente? Es por un análisis. Es ley y que interpretas. Es un análisis. Es un proceso más larguito. Y además se nos ha indicado que hay que ver la prioridad del participante. Trabaja en semana y va a ser un poquito más tediosito para ellos. En este caso me estoy enfocando en lo que es en la actividad 2, ensayos reflexivo y el foro. Actividad 2, ensayos reflexivo y el foro. Vamos. En la actividad 1 me estoy pasando porque no lo vamos a hacer. Me voy directamente al ensayo. ¿Cuál es su objetivo? Analizar la educación plurilingüe como herramienta clave para conservar lenguas originarias y fortalecer la cohesión social. Muy bien. ¿Qué debo hacer? Primer paso, voy a investigar, revisar el módulo. ¿Qué te está diciendo? Revisa la tercera semana, lo que es el texto, lo que estamos llevando hoy, y hay un código QR. Ya lo he revisado el código QR. Uy, es largo, son casi 200 páginas. Es del 2017, si no me equivoco, una introducción de lo que es la educación intercultural plurilingüe EIP. Pueden utilizarlo como apoyo, investiguen las partes fundamentales. Reflexionar, desarrollar una postura crítica de respaldo de la evidencia bibliográfica, el texto y el apoyo que se les ha dado. Obviamente son 200 hojas, no lo vamos a terminar de leer, sino los puntos claves que te va a interesar. Redactar y estructurar y subir el ensayo en plataforma. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí está en sus hojitas también, en las actividades de la semana. Primero, obviamente todos tienen que tener una portada. Es su caratulita con el logo de la universidad. Coloquen portadas. Hay algunos trabajos que no me están mandando portadas, eso también recordarles. Primero, introducción, relevancia y definiciones claves. ¿Ya? Dos, contexto actual, situación global y valor cultural. Esta es la estructura, ¿no? Estrategias educativas, ejemplos de éxito plurilingüe. Desafíos y oportunidades, barreras de implementación. Reflexión personal, implementación en comunidades. Conclusión, resumen de la importancia cultural. Alguna vez cuando me han presentado ensayos, en la conclusión están colocando citas. En las conclusiones no va citas. Las conclusiones es una reflexión, es total, es tuyo, de lo apartado. Las conclusiones sí he tenido algunas dificultades que me han colocado citas en formato APA y no se coloca. Ya, por si acaso en las conclusiones. No creo que tengamos esa dificultad. Bueno, parámetros de entrega. El tipo de letra, el espaciado, citas en formato APA. Esto también está un poquito inconcluso. Citas y referencias se necesitan. Citas es cuando vos lo citas en tu apartado, en tu desarrollo.
en el desarrollo. Por ejemplo, Carlos Linneo dice esto sobre la taxonomía, página 22, muy bien, formato APA. Y en la parte final, referencias, citas, en formato APA, se necesita. Obviamente el archivo debe estar en su nombre, sus apellidos, su nombre, la actividad, semana 1, semana 2, en este caso es semana 3. Se debe equivocar acá. Después la carátula, como les he indicado, el icono de la OPEA, datos personales, el módulo y el docente. ¿Qué se va a calificar? De igual manera se encuentra en lo que son las actividades. Si se corta, van a volver a entrar, por favor. Desarrollo del tema, pertinencia, 20 puntos, redacción académica y claridad. Y el 50%, reflexión y análisis síntesis. Esta reflexión siempre las reviso, en las clases de apoyo, siempre las escucho. Eso, me anota en quién está trabajando, de alguna manera yo aumento también lo que es el trabajo final en la actividad. Ahora, sobre la actividad número 3, el foro. Aquí hay una conjunción de ideas que el contenidista creo que un poquito está cruzadito, pero lo he interpretado de la siguiente manera. Obviamente, que es fomentar la discusión crítica y reflexiva. ¿Qué vamos a ver? Impacto de la educación intercultural en la cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? La unión, participación de los diferentes actores que tenemos. A eso referimos cohesión social. Bueno, ¿qué es el cronograma de interacción? Cronograma de interacción en plataforma. Primero, analizar el material bibliográfico en el modo. Obviamente vas a leer el tema, unidad didáctica 3 y el QR que se te ha mandado. Obviamente el QR, repito, es muy largo, extenso. Algunos apartados puedes leerlo, lo que te va a ayudar. Resumir. Publica un resumen en el tema del foro. Eso también. Hay un participante que no hace sus aportes. Sí, excelente, hace sus aportes, pero no crea lo que es un debate. Tiene que crear el debate y escribir en este caso el anterior era un resumen crítico. No lo ha hecho. La nota tiene baja porque ha aportado correcto, pero lo demás, esa parte. Indica 500 palabras. 3. Proponer 3 elementos relevantes del entorno educativo. Como el anterior, 3 proponentes relevantes, como el anterior resumen. Y obviamente tienes que comentar en 4 compañeros, los planteamientos de 4 compañeros distintos. Es comparar, plantear, opinar en 4 compañeros distintos sobre el foro. Igualmente, lectura analítica, comprensión y estructuras de resumen. Tu resumen, ideas principales, las ideas principales, los 3 elementos que te está pidiendo. E interacción y respeto, debate. Ahora aquí está más puntaje que las anteriores veces. Está aquí 50 puntos. Tienes que participar. ¿Verdad? Ahora sí tienes que participar más que las anteriores veces. Repito, tu resumen, 20 puntos. Las ideas principales, los 3 elementos, 30 puntos. Y tu interacción, 50 puntos, que es más ahora que antes. Eso es referido a las tareas. Repito, solo son esas 2 tareas. Se ha hecho el análisis, se está interpretando de alguna manera para ustedes y de esta manera se va a revisar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Bueno, en este momento, de igual manera, se nos ha pedido que sean más participativos, más activos en clase. De esa manera lo he distribuido en grupos, ya tienen conocimiento ustedes. Ya por si acaso, si el grupo no está preparado, ya tengo mis diapositivas preparadas, pero de igual manera tienen su nota de participación, los participantes, los que van a hacer hoy día, su socialización o exposición. El licenciado Kisber está, Roxana,
Sí, Ves, Roxana. licenciado. Sí, estoy ¿Está, acá. está el grupo? Compañeros, ¿están ahí? Buen día. Bien. Roca, Cáceres, Angulo, Rosales, Gandarillas. Buen día, licenciado. Sí, estoy presente. Ya, Así ¿están es, listos? presente. Hola, hola. ¿Estamos listos, licenciados? Adelante, Lice. Ya. Listo, pueden compartir. Por favor, el cuestionario me mandan para revisarlo. Mientras prepara el grupo. Bueno, lo que me gusta de lo que es la interculturalidad, interculturalidad, me he enfocado a lo que es la educación especial. He tenido la oportunidad de trabajar con personas sordas, con estudiantes sordos, con profesores sordos. Eh, ha sido una experiencia bonita. Hemos hecho un diplomado de lo que es lengua de señas, en lo que es, creo que se ha hecho el primer, primera versión, influido, ¿no? En lo que es creación de textos, elaboraciones, planificaciones para personas sordas. Yo he hecho un diplomado en la católica de lengua de señas, pero no había. O sea, sí te enseñaban algunas bases de lo que es lengua de señas, pero no había creación así. Había creaciones, había textos. Tengo bonitos textos que han realizado, videos se han realizado, cuentos se han realizado. Después que han hecho apoyo para estudiantes. Es bien bonito esa parte de la educación intercultural, las adaptaciones. Ya, ya está, Licen, por favor. A ver, otra vez, bien. Licenciadas Roxana, ¿están organizados? Sí, licenciado, sí, enseguida, por favor. Dice, Ya, están organizados. Si se corta, van a volver a entrar. Ya. Bien. Lice, buenos días y colegas. Una consulta con respecto a la carátula de los trabajos. Bueno, yo hice diplomas también en la universidad y tomé uno que nos dieron. Ahora, como usted menciona, tiene que tener un logotipo y demás características. Ahora, no sé si tiene usted alguna carátula especialmente para maestrías, ¿no? Porque cada docente seguramente tiene su forma de presentación de sus carátulas. Sería bueno que nos envíe usted alguna carátula base, en base a eso que podamos hacerlo según las características que usted pide. Eso solamente dice nada más. Ya. Referido a las carátulas, como se han dado cuenta, no hay una estructura que indique la... Sí, tengo modelos, no hay problema, les voy a mandar un modelito. Tengo varios modelos del diplomado, de la maestría. Les voy a mandar el ultimito que nos han dado de lo que es de la maestría. Un poquito cambia, es un poquito medio más claro el celeste. Les voy a mandar, terminando esta clase. Gracias, dicen, pero como he indicado, no está en una estructura base, pero sí, les voy a mandar para que tengan, les va a ayudar también. Y él dice, gracias. Bueno, mientras siguen preparando, dígame, Lico. Sí, no, está bien, Lice, así es que, como le digo, cada docente, no, bueno, por decir diplomado nos envió un modelo, ¿no? Porque así no había uniformidad de carátulas, ¿no? Entonces cada docente lo hizo a su forma, ¿no? Pero no dijeron nada los docentes también, así que por eso le estoy preguntando. Pero está bien, gracias. No se preocupe, les voy a mandar una carátula. Están libres de utilizarlos. Si tienen un formato diferente, no hay problema. Si te das cuenta, o si se dan cuenta, en la estructura no te está diciendo, esta es la tabla, tienes que hacer esta carátula. Logo y datos.
Yo te voy a mandar un formato que lo puedes utilizar y es depende de vos si lo puedes utilizar. Pero si cumples con nosotros, no me hago problema. ¿Ya? Listo, seguimos licenciados. ¿Qué me están pidiendo? A ver, los licenciados me están pidiendo que no tengo buena señal. Bien, me está pidiendo compartir las diapositivas. Ya. Vamos. ¿Podemos empezar, licenciado? Sí, empiecen. Listo. Muy buenos días, colegas. Licenciado, de igual manera. La temática número 3 se trabajó con los licenciados Roca Méndez, Luis Alberto, Cáceres Mamani Segundino, Angulo Jiménez Tomás Marcelo, Rosales Canavire Ismael y Gandarillas Abasto Roxana. Entonces, empecemos. En la educación boliviana, ¿no? Acá, como menciona en la temática número 3, ¿no? Que habla de la inclusión en el modelo intercultural, eh, intercultural y plurilingüe. Eh, Muy bien conocemos nosotros, colegas, la educación boliviana se rige por la Ley 070 de Avelino Ciñani, Elizardo Pérez, desde el 2010, que establece un sistema basado en principios de universalidad gratuita entre interculturalidad plurilingüe. Y también la estructura del sistema se divide en 3 subsistemas, las cuales son educación regular, que es obligatoria, dirigida a los niños, adolescentes y jóvenes, que comprende inicial en familia comunitaria, y también otro subsistema es educación secundaria productiva, en lo cual está educación alternativa especial también, y la educación superior, que incluye universidades, institutos técnicos y tecnologías y escuelas superiores, las cuales son orientadas en la formación profesional y la investigación. El modelo educativo sociocomunitario productivo también es vinculada en el aprendizaje con la realidad comunitaria, que promueve conocimientos de formación técnica participativa, podríamos decir participativa social, que acompaña el plurilingüismo, interculturalidad en los pueblos indígenas originarios, ya desde el 2010, como menciono. Entonces, se podría decir así como en resumen, nuestra educación boliviana desde el 2010 rige con el Avelino Ciñani Elizardo Pérez hasta la actualidad. Tal vez esta gestión se cambió algunos parámetros, ¿verdad? Como tenemos nuevo gobierno y en lo cual estamos trabajando en algunos cambios y no en su totalidad. La segunda diapositiva, por favor, licenciado. Hablando del marco legal, ¿no? En la evolución normativa de 1992 hasta 2017, hubo cronológicamente muchos cambios, como tenemos entendido acá, ¿verdad? En nuestra diapositiva podemos mencionar más resaltantes. Eh, por ejemplo, acá se ve en 1955 con el Código de la Educación Boliviana, en la cual va surgiendo, ¿verdad? Em, Cambios muy trascendentales hasta nuestros días. En ella también en 1973 con el Código Banzer, en 1994 la Ley 1565, en la reforma educativa boliviana hasta nuestros días, que fue desde el 2010, reitero, con la Ley de Educación 070 Avelino Ciñani Elizardo Pérez. También podemos ir rescatando algunas épocas cronológicas, como ser época republicana desde el siglo XIX, también principios desde el siglo XX, ¿verdad? Como códigos y decretos de la educación que establecen centralizadores como en la elitista
ya que prácticamente con la fuerte influencia religiosa, a partir de esa tenemos también la ley de 1825, que establece las principales normas como en la situación de reforma educativa, con el Código de la Educación de 1956, que sufrió cambios ya igualdad, en la igualdad de la educación, incluyendo pueblos indígenas originarios. En la reforma educativa de 1994 podemos mencionar, es un parte muy importante, en la cual nos indica la, la descentralización de la gestión educativa, que es la cual la participación de padres y madres de familia en los cambios estructurales en inicial, primaria, secundaria, enfoques constructivistas y constructivistas prácticamente, ya apoyadas por la reforma educativa. A partir de ello, ya hubo muchos cambios cronológicos que ya mencioné anteriormente. Otra diapositiva, licenciado, por favor. Muy bien. En la importancia de los derechos culturales lingüísticos, prácticamente se podría mencionar, hubo muchos cambios de igual manera, con la L1, la L2, en nuestra lengua materna, como el Aymar, en mi caso, del contexto que yo trabajo, L2, no lengua castellana, ¿no? En mi distrito, así como comentarles, vino un instructivo. Tal vez otros colegas también tuvieron esa situación, ¿no? Para saber cuántos estudiantes hablan aymara y cuántos estudiantes bilingües, trilingües, etcétera, ¿no? Y ahí me di cuenta que cambió la situación, ¿no? En la educación boliviana anterior, tal vez hubo como lengua 1, lengua materna aymara. Ahora cambió. Nos dimos cuenta que los jóvenes ya como lengua uno hablan el castellano. Ujú. Entonces, prácticamente, tal vez ese cambio comentarles, colegas, para continuar. Eh, en esta parte debemos resaltar en nuestra lengua, por ejemplo, un reconocimiento en las lenguas maternas, eh, en donde nace el estudiante, ya en el contexto núcleo familiar, y también la identidad, ¿no? Que permite que cada persona reconozca su historia a través de su raíz y de su comunidad, fortaleciendo la autoestima, tal vez, y en el sentido de pertenencia. Como en Bolivia, ¿no? En estado plurinacional que estamos ahora, hay posibilidades que garantizan estos derechos lingüísticos culturales, garantizan, dan existencia legal en las políticas de las naciones, de los pueblos indígenas, como mencioné, ya como por ejemplo para involucrarse, para contextualizarse, para la inclusión prácticamente, para resaltar en alguna situación como estudiantes o como comunidad, ¿verdad? Para mejorar el aprendizaje y la calidad educativa también. Por ejemplo, la lengua materna, como mencioné, está demostrado que aprendan primero en el idioma que hablan en la casa, familias cercanas, ¿verdad? Y también el razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo se colabora en la lengua materna, incluye en la lengua materna. Los contenidos educativos tienen más sentido cuando parten de la realidad, los saberes y conocimientos y las necesidades de la comunidad, no solo los modelos externos nos dicen, ¿verdad?, en el texto, sino también eh, los derechos lingüísticos, la forma de expresar, la forma de hablar cada lengua en cada contexto, que permiten, nos dice, reconocer tecnologías prácticamente avanzadas en nuestro entorno. Y a veces hay tecnologías que prácticamente textos, ¿no? Con idiomas maternas, con idiomas originarias, y eso también favorece para involucrarnos en nuestro contexto de trabajo. En la inclusión de las lenguas son portadoras de conocimientos sobre por ejemplo, en mi contexto altiplánico, ¿no?
se trabaja como lengua materna, tal vez algunos aspectos en comunidad como medicinas naturales, ecología, gastronomía, agricultura, también organización social, que son protegidas en la diversidad cultural de nuestro país. Entonces, muchas gracias. Esta parte, por favor, licenciado. Otra diapositiva. Históricamente hablando, en las luchas sociales indígenas originarias, compañeros, hubo una evolución histórica. Por ejemplo, en la época colonial republicana, ¿ya? Hubo un levantamiento constante contra la opresión, como el Tupac Katari, Bartolina Sisa a finales del siglo XVIII, que reclaman autonomía y respeto a sus formas de vida tras la independencia del Estado en las políticas, considerando las culturas indígenas como obstáculos en ese entonces para el desarrollo nacional. Por eso hubo la Revolución Nacional de 1952, en la cual amplió derechos como el sufragio universal, en la cual se tomó en cuenta a todos los pueblos indígenas originarios, ¿ya? Campesinas, que incluían a participar en los votos, ¿no? En los votos nacionales, departamentales, etcétera. Ya desde ese entonces, desde el 1952, ya hubo una revolución nacional. En la década de 1970 también tenemos que mencionar, surgió movimientos cataristas en la región aymara, que por primera vez incluyó la identidad étnica, con demandas políticas y económicas, tomando en cuenta y también resaltando las naciones marcas y ayllus del Collasuyo, lo que se dice CONAMAC, ¿verdad? En 1990 ya, la marcha por el territorio de la dignidad, en la cual el Estado eh, reconociera derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas originarios, prácticamente, reformando la Ley de Reforma Educativa de 1994 y que introdujo la educación intercultural bilingüe. Prácticamente ya a partir de ello la lengua, la L2 se podría incluir. Hubo también ejes centrales en la lucha, ya en la cual se podría mencionar la lengua y la cultura, la reivindicación de las lenguas maternas, prácticamente en los contextos, ¿no? De, por ejemplo, habla aymara, habla quechua, y etcétera, así sucesivamente en los nuevos departamentos. La descolonización, lucha por romper las estructuras mentales, sociales, políticas, heredadas de la colonia que han generado discriminación y desigualdad, promoviendo una visión, prácticamente esa visión se llama el vivir bien, en armonía con la comunidad y con la naturaleza. Ese aspecto del vivir bien, nosotros como colegas fortalecemos en las unidades educativas. Por ejemplo, el vivir bien se trata de la pacificación tal vez en un curso, sin ninguna discriminación, sin ningún bullying. Entonces, el vivir bien ahí está trabajada, colegas. Otra diapositiva, licenciado, por favor. Warisata, ¿no? La Escuela Superior de Maestros, muy rescatada desde antes, ¿no? Que yo nací, conocí. Escuela Superior de Maestros Warisata, muy halagada tal vez en el sector de Warisata, y es de provincia Omasuyos, ¿verdad? En la educación comunitaria productiva se podría mencionar de esta normal superior. Prácticamente no era una escuela antiguamente, no era una escuela, sino un proyecto de vida, nos menciona, un proyecto de vida y de liberación que rompió con el modelo educativo tradicional, elitista y excluyente de esa época. Ahora la escuela Warisata se trabaja, ¿no? Se trabajaba en forma comunitaria, prácticamente en agricultura, en ganadería, en talleres y en carpintería, que fueron heredadas de sus ancestros. De eso empezó la escuela Warisata, logrando autosuficiencia y uniendo lo intelectual con la manualidad.
y por lo cual se aprende conocimientos pasivamente, trabajadas en comunidad, enriqueciendo el fortalecimiento de ese pueblo como gestión comunitaria basada en amautas, ancianos sabios, padres de familia y prácticamente profesores, docentes, que aplicaban los valores de reciprocidad, como por ejemplo Aini, ayuda mutua, Minca y la solidaridad prácticamente. Hasta la actualidad se sigue practicando lo que es Aini, hoy por mí, mañana por ti, y eso es verdad. Por ejemplo, las clases que ajustaban a los ciclos agrícolas y productivas pecuarias respetaban los tiempos de la naturaleza y de la vida comunitaria, identidad y la liberación, en la cual la cultura y la lengua aymara combatían la opresión feudal y formaban personas críticas con conocimientos de sus derechos ancestrales. Otro diapositiva, licenciado, por favor. Por favor. En la Revolución de 1952 hubo cambios estructurales en la educación, como anteriormente ya mencioné. Las más rescatables en esta Revolución Nacional de 1952 marcó un antes y un después en la historia de Bolivia en educación. Un gran objetivo fue transformar un sistema elitista, excluyente y limitado muchas situaciones hacia el mundo. Se rescató la educación gratuita y también la educación obligatoria. Antes de 1952, la educación era pues pagada, estaba reservada principalmente para las clases altas y urbanas. Entonces, ahora, desde 1952 hasta nuestros días, hubo un gran cambio cronológicamente, como ya se mencionó. Cambios que denominan, ya no se mencionan indios ni campesinos, prácticamente se menciona como compañeros, como hermanos prácticamente desde ese entonces. Y también podemos mencionar una parte muy importante en el texto que dice la Universidad, ¿verdad? Técnica en Oruro también fue fundada para impulsar esta situación, para fortalecer los cambios en nuestro país. Por ejemplo, las escuelas normales también van en ella, Warisata, que se mencionó. En el Código de Educación, tal vez hablando de esta parte en 1956, fue la norma que plasmó todos los estados de cambio. Estructuró el sistema educativo de manera centralizada, uniformada en nuestro territorio indígena comunitaria, buscaba formar una identidad nacional única, basada en los patriotas, ¿ya? Y de integridad social. Por último, mencionar en esta parte que la población, metaciudadanos y las clases altas campesinas, obreras y masas fueron involucradas, ¿no? Prácticamente con estos cambios cronológicos desde ese entonces. Otro diapositiva, licenciado, por favor. Esta parte que se trabajó como mapa conceptual, como grupo, ¿no? Ya en la historia y cultura, lengua, prácticamente la educación boliviana resalta en esos 4 aspectos en el texto: historia, derechos lingüísticos, ya se habló, la cultura también, y la lengua materna más que todo resaltó desde el 2010. Otra diapositiva, licenciado. Dice, antes que continúe, ¿solo Sí. usted va a socializar? Algunos aportes van a tener mis compañeros, licenciado. Bien, dice. Ya. Sí, por favor. Estos aspectos también se trabajó con mis compañeros del grupo y tal vez ellos van a ir desarrollando. Como dijo el licenciado, voy a dar también la voz a mis compañeros. Como conclusión, licenciado, el último diapositiva, por favor. Como conclusión, podríamos resaltar estos aspectos: educación inclusiva y plurinacional,
prácticamente la educación inclusiva está inmersa en nuestras clases. Yo tengo estudiantes que tienen dificultades, por ejemplo, extremas en lectoescritura, que subieron de primaria a secundaria y se está trabajando con adaptaciones curriculares y claramente acompañada con con lengua 1, lengua 2, que sería nuestra base fundamental para trabajar, como mencioné, con el Avelino Ciñani, Elizardo Pérez. Y se va trabajando e incluyendo a los estudiantes con mucha característica, se podría decir, con mucho tino con los estudiantes trabajando. Eso rescate de esta parte, ¿no? Educación inclusiva plurinacional, y eso se da en todas las unidades educativas. Y doy paso a mis colegas, el licenciado. Bien, listo. Y continúa. Ya. ¿Quién va a continuar? Licenciados Zoca, Cáceres, Angulo, Rosales, Gandarillas. Como en el colegio estamos. Sí, profe Segundino, tal vez, por favor. Ya, bueno, tal vez compartiría, colegas, mi Por favor. trabajo. Por favor, a Bien. ver. A ver, a ver. Segundino. Licenciado, ¿vas a compartir o...? Por favor, a ver. Mm, No tengo nada de ustedes, no me mandan nada. Ya. Que no me permite, Adelante. Lice. A ver, la colega, le mandaré otra vuelta, porque al grupo no yo he mandado, Lice. Ya, para el siguiente grupo, y como les recomiendo, por favor, No, no, en una enseguida sola quiero compartir, diapositiva, Lice. sola diapositiva, para no tener esta dificultad. Ah, Indicar en la primera clase. Lice, me tiene que aceptar usted para compartir. Ya está, Alicia. Ya, ya está. Disponible. Listo. Ya, bueno, en principio, estimado licenciado y estimados colegas, tengan muy buenos días. Seguramente el trabajo que vamos a especializarlo, lo hemos hecho un trabajo de análisis del un texto y seguramente nos necesita apoyar y vas a compartir con usted. Ya.
Bueno, primero hubiera un objetivo ya del trabajo realizado. ¿Cómo garantizar los derechos y deberes de los estudiantes? Ya seguramente es una perspectiva bilingüe, hay que ir garantizando de los derechos de los estudiantes, que está marcado dentro de la Constitución Política del Estado, en la resolución 01. La igualdad de oportunidades, inclusión social de la integridad de los estudiantes, ¿ya? También hay que ir, ya, las fortalezas, reconocer diversidades, promover inclusiones educativas, garantizar derechos legales, enfoques de igualdades. También la igualdad es falta de recursos en la escuela, insuficiente formación docente, escasa implementación real, limitados apoyos especializados. Un desafío también, un objetivo sería capacitación continua docente, adecuación currículos efectiva, infraestructura accesible, conciencia social inclusiva. También propuesta del docente sería aplicar estrategias inclusivas en el aula, uso de metodología de las actividades, trabajo con familia y comunidad y evaluación reflexiva y personalizada. Bueno, el propósito de la ley, proteger a la igualdad de la originalidad. Yo creo que nuestra ley siempre está enmarcado de proteger por equidad de género, por igualdad, sin discriminación alguna a las personas. Entonces eso me va. También fortalecer la identidad cultural. ¿De qué manera podemos ir fortaleciendo que en la unidad educativa hay diversos jóvenes que vienen hablantes con diferentes idiomas que mayormente a veces estamos eso enmarcándonos nosotros de poder de los estudiantes de fortalecer porque no se vaya perdiendo su identidad cultural, que vayan porque los estudiantes hoy en día ya tienen un poco de vergüenza de poder hablar su propio idioma, su propia cultura y por eso está yendo un poquito las culturas, los hablantes van desapareciendo, ¿no? Entonces eso ya que mayormente por las migraciones constantes y a los jóvenes ya empiezan a hablar todo en castellano, que también es muy importante hablar en su propia lengua. Entonces partimos también de su propio contexto los estudiantes para poder hablar. Promover el pluralismo. Ya, entonces el pluralismo mayormente hay que promoverlo con los estudiantes, con las diferentes lenguas que tienen ellos, que mayormente en el trabajo son tres trilingües. Ya hay un problema con zona aymara, zona quechua, también zona que mayormente dominan el castellano, ya que son una zona central. Derechos lingüísticos. Uso de la lengua materna en todo ámbito. Ya a veces en las casas la practican, en la escuela mayormente el castellano, pero hay una confusión en la escritura cuando mayormente en la casa se practica la aymara, o mayormente si no son aymara, y en la escritura los alumnos confunden la O con la U. Eso es un problema que también hay que sanar bastantemente con los estudiantes. También el acceso a la educación, la lengua propia. Ya hay lenguas donde yo trabajo es netamente aymara, una zona aymara que está ligada, ya entonces los jóvenes, las mamás especialmente, los jóvenes un poco ya, las mamás que mayormente están enraizadas en ese idioma de la aymara, pero los jóvenes, los estudiantes ya tienen un poco de vergüenza de poder hablar. La igualdad entre todas las lenguas. En este caso el docente tiene que ser un poquito más ya de poder ser, conocer las lenguas, ¿no? A veces muchas veces quien habla domina la quechua, ya, pero la aymara no tanto, porque legalmente a veces no sé de su contexto, entonces tenemos la dificultad bastantemente en esa lengua. Y por eso a veces tenemos con los estudiantes de poder alimentarlo, hablar, dialogar con los estudiantes en su propia lengua. Esa es una dificultad que tenemos a veces como docentes también. Las acciones plurilingües. La educación intercultural plurilingüe ya está en nuestro contexto, que significa intercultural plurilingüe, ya, que también debemos enseñar en la lengua 1, en la lengua materna, ya. Y si nosotros tenemos como docentes especialmente esa dificultad de hablar en lengua aymara, yo lo tengo, y seguramente no lo voy a poder enseñar bastantemente al estudiante, ya.
aunque no lo va a... Sí, trataré, pero mientras en lengua, cuando estamos en nuestra propia lengua y enseñarlo en pues, nuestro propio contexto, seguramente el aprendizaje es un poquito más fluida, ya, seguramente más compartida, más dialogada, ya. Aunque la ley lo decía más antes, la ley 1565, decía que se debía enseñar en las unidades educativas 50-50, 50 castellano, la retroalimentación, 50 como primera lengua del estudiante. Eso lo decía, pero en este marco tampoco se ha podido llevar, ¿no? Entonces, también esta parte, como docentes, no tenemos esa planificación, a veces que no lo hacemos en su propia lengua. Ya mayormente lo hacemos una planificación del PDC en castellano y contenidos del ministerio que va, en ese marco a veces un poco tenemos las dificultades. Ya, noticias del Estado. Uso de las lenguas institucionales públicas. En toda institución, en las unidades educativas, instituciones públicas, todo debíamos manejar la lengua, ¿no? Conocer las lenguas, por lo menos tres mínimamente, lo que el Estado nos dice. Formación docente en las lenguas originarias. Hay muy pocos en las formaciones académicas, las normales, muy poco hay esa formación de las lenguas, ¿ya? Que mayormente resalta en la lengua quechua, que podemos encontrar tal vez algunos textos, algunos folletos, libros editados, pero en la lengua aymara muy poco, que poco a poco va desapareciéndose, porque muy poco hay relación de la lengua aymara en la escritura y todo eso, ¿no? Entonces, esa es un poquito la dificultad que tenemos también en esta elaboración de materiales didácticos como docente, para poder fortificar que el estudiante nos vaya comprendiendo. La educación intercultural, intracultural. La intra nos dice fortalecimiento de su propia cultura. La intercultural, las relaciones respetuosas entre culturas. La educación bilingüe enseña la lengua materna, la L1, en su caso, o puede ser la L2, en la caso de las ciudades, esa es su lengua, uno de ellos, y aprendizaje en castellano como segunda lengua, ¿no? Entonces, hay una variedad. En el caso de las ciudades, nosotros mayormente, nuestros hijos hablan castellano, sería nuestra lengua 1. En el caso del campo, hablan su propio idioma, sería la L1, y el castellano para ellos sería L2. Rol del docente, mediador cultural y lingüístico. Ya, entonces, tiene que estar siempre en un contacto de hablar lingüísticamente el estudiante. ¿Para qué? Para poder ganar la confianza con los estudiantes, ¿no? Que mayormente a veces los estudiantes esperan siempre, se sienten más que los llega al corazón hablar al estudiante en su propia lengua. Promotor inclusiva educativa. Como docentes tenemos que ir siempre promoviendo y rescatando nuestras lenguas, ¿no? De acuerdo al contexto que tenemos. ¿Hacer esfuerzos? Sí, bastante. Estrategias pedagógicas. El aprendizaje basado en la comunidad. Ya el maestro, a veces, especialmente en las comunidades, tienen los papás, son también parte de la educación, ya va la educación en la comunidad, el estudiante, el maestro, los padres de familia. Si uno de ellos va cojeando, dejando a un lado, seguramente nuestra enseñanza, nuestra educación va cojeando. Entonces son tripartidas lo que tenemos que llevar este aprendizaje en la comunidad también, con los estudiantes, para poder llevar una educación de calidad. Uso experiencias locales. Las experiencias locales bastante tenemos en las comunidades, las usos y costumbres que están enraizadas. Tenemos también estereotipos que los papás no dejan esos estereotipos de dejar a los estudiantes esas costumbres, ¿no? Aunque ese estereotipo debíamos romper algunas cosas con esas costumbres porque están enraizadas. Lo primero que hacen prevalecer la fiesta es la fiesta para ellos. Entonces esos estereotipos tal vez hay que romperlos bastante, esas costumbres, pero no es difícil porque están buscando los papás siempre de poder hacer prevalecer siempre sus costumbres. Entonces yo creo que con tiempo, con el pasar de estas actividades,
que estamos entrando en un nuevo modelo educativo tecnológico, seguramente vamos a ir cambiando siempre. La participación activa de los estudiantes. Eso sí, hay que ir con los estudiantes en aula. Las aulas tienen que ser interactivas, y a las clases interactivas, pero seguimos todavía con esos jóvenes tímidos todavía hay, ya, pero legalmente ya algo se va mejorando con esta tecnología, pero en otro marco, ¿no? No en la participación de una clase interactiva que se debía construir un aprendizaje. Tenemos un desafío muy limitado, falta de formación docente en la lengua originaria. Por eso le digo, los docentes a veces no estamos formados siempre en aquellas lenguas, en otras lenguas, ¿no? Tal vez venimos también de diferentes comunidades, contextos, y tal vez no sean nuestra originalidad de lenguas donde hemos ido naciendo, ¿ya? Pero las otras no lo conocemos, no hemos tenido esa, tal vez tenemos diferentes dificultades porque estudiantes de diferentes culturas vienen, acogemos en las unidades educativas, entonces por eso tal vez tenemos un poco de dificultad. Escasez de material educativo. En las unidades educativas, textos, tecnologías, algunas cosas que nos pueda fortalecer en la lengua originaria, no lo tenemos, poco, o tenemos que construir nosotros propios, o por algún medio tenemos que buscar para poder hacer este desafío en la educación e enseñanza. Poca valoración inicial en el modelo. Ya, nuestro modelo tal vez un poco va, siempre queremos rescatar como un puente, la ley 070 para nosotros es un puente, que tal vez a veces estamos conociendo algunas cosas, sí, pero debió ser un poquito más a un modelo hacia adelantado, ¿no? Porque a veces reconocer es nuestro modelo, que a veces hemos pasado diferentes modelos que hemos ido rescatando de eso también, y eso hace que tal vez un poquito que nuestra educación vaya sacando. La estructura curricular, nivel educativo, inicial, primaria y secundaria. Entonces, a través del Ministerio de Educación tenemos una estructura curricular ya emanada desde el Ministerio. Entonces, nos basamos como docentes en esa estructura. Tal vez a eso lo aumentamos nuestro regionalizado, diversificada en ese marco, pero mayormente estamos estructurados a un marco estructurado del currículo del Ministerio. Dentro de esas tenemos también las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento tenemos lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, artes plásticas, filosofía, que seguramente también tenemos contenidos secuenciales progresivos. Por eso seguramente este año el Ministerio de Educación nos ha dicho que el currículo se debe llevar tal como está. Antes por lo menos había un cambio, que el docente hacíamos el PAP, ya dosificábamos algunas áreas, algunos temas, se dosificaba, que hoy no hemos dosificado, no tenemos ese. El colega, no existe textos del Ministerio de Educación con respecto a lengua originaria, ¿no? Cada docente tiene que, según su necesidad, tiene que elaborar su propio texto, ¿no? Entonces, eso es la dificultad que hemos encontrado los docentes, ¿no? Y hasta primero y segundo secundaria, sí o sí tenemos que lengua originaria según la región, ¿no? Aparte del castellano, ¿no? Y hay otra situación con respecto al Instituto de Lenguas Originarias. Dan un certificado, ¿no? Si, si la persona sabe, por ejemplo, aquí en Cochabamba, el quechua, ¿no? Existe tres niveles, el básico, medio y el avanzado. Y según lo que se va en ese contexto, es que dan un examen oral y escrito, y según eso les dan un certificado, ¿no? Cosa que no debería ser así, sino eh, especialmente ¿esto para qué? Para los funcionarios públicos, ¿no? Porque la ley dice que todo funcionario público tiene que saber un idioma originario, ¿no? De su región. Entonces, con respecto a los maestros, lamentablemente no existe talleres, seminarios en lengua originaria. No lo hay, ¿no? Entonces, eso es la falencia de este instituto, ¿no? Y seguramente, muy aparte de esto, no sé si esto ocurre también en todo el país, en los diferentes departamentos, eh, pero es un poco lamentable que solamente
con un examen ya esto de un certificado y listo, ¿no? Esto se ve especialmente en las compulsas. Yo he visto que solamente ven el certificado del instituto y listo, ya. No le dan pruebas si sabe hablar o no sabe hablar quechua, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas falencias al respecto, pero yo creo que esperemos, ¿no? Como dicen, al año va a haber una nueva ley educativa y no sé si la situación va a cambiar o tal vez va a empeorar, ¿no? Eso sería mi aporte, Alicia. Gracias. Muchas gracias, Lice. Tiene mucha razón. Licenciado Pascual, ¿va a continuar? Licenciado, buen día. Buen día. Licenciado, buen día. ¿Dónde está el licenciado Segundino? Continuará en el grupo, no responde, licenciado. No sé si tienen señal, no sé qué está pasando. Licenciado Segundino, ¿continuará? O licenciada Roxana, ahí está. Continuamos Sí, con usted. buenos días, Licen, colegas. Pues yo puedo continuar si es que no está preparada. Bueno, si es que tal vez ha tenido algún percance el Sí, licenciado. sí, sí, ¿Ya? licenciada. Ya, voy a compartir un pequeño esquema, Licen. ¿Ya? A ver, ahí está. Candarillas. Sí, Está registrando. Ya, Lice. deme un segundo. O puedo enviarle y me comparte. ¿Cómo es que ha hecho? Porque no me aparece acá en la ventana. Estaba hace un momento, a ver. Compartir. Sí, sí, pero no me aparece. ¿Ahí está? No, no es eso, no es eso, no es eso. Ay, ¿cómo salgo de aquí? Quiero salir. Aquí se deja de compartir. Dejar, ¿no? Dejar de compartir. Tengo un esquema, o puedo mandarle una foto, dicen. Oh, estaba acá. Un ratito, por favor. Ya, Lice. A ver, un ratito, un ratito. Es este. Mientras, licenciado, sí es verdad. Bueno, yo he participado en concursos en La Paz, en Oruro, en Beni, en Cochabamba. En Listo. Oruro ha sido un Perdón. poquito más dificultoso, ya que en Oruro sí les piden hable y su certificado. En La Paz, como era un montón, creo que se reparten como en 10 11 mesas, tienen certificado ya muy bien, listo, calificado por el tiempo. Eso bien de cada federación que respete. Ya dicen, vamos a continuar Sí. después. Ya tengo Pueden, micrófono, ¿se me escucha? si le dice, se le escucha, Ya, gracias. muy bien. La parte de la cual yo voy a estar hablando es sobre los convenios internacionales. Bien, si bien tenemos conocimiento, los convenios internacionales bueno, hay unos convenios internacionales que están dedicados explícitamente a respaldar la educación intercultural, intracultural y plurilingüe, ¿no es cierto? Entre ellos tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, ¿de qué trata esto? Bueno, está legislado, normado, ¿no es cierto? Situación que nosotros tendríamos que conocer. Bueno, me parece importante. Este pacto, ¿qué es? Es un acuerdo internacional que, bueno, pues reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas, como la libertad, la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Y la participación política. ¿Cuándo se ha adoptado? ¿Desde cuándo es que existe? Este derecho fue adoptado mediante una resolución 2200, está ahí, ¿no? Eh, en el siglo XXI de la Asamblea General de la ONU, que se ha promulgado el 16 de diciembre de 1966. ¿De qué trata? Busca, este pacto busca garantizar derechos civiles, políticos básicos entre ellos, como por ejemplo la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, derecho a participar en el gobierno y votar, la prohibición de la tortura y la esclavitud. ¿Sí? Y bueno, en resumen,
Es un tratado clave, todo este proceso, un tratado clave que asegura que todas las personas vivan con libertad, dignidad y justicia, ¿no? Y bueno, pasando a la a la Convención sobre los Derechos de los Niños. ¿Qué es? Tenemos también, bueno, tenemos claro que los derechos de los niños es un acuerdo legal que se ha instituido también en esta época en la cual se ha realizado estos convenios internacionales en las que están sujetos a los derechos del niño. Se ha firmado un 20 de noviembre. ¿De qué trata? Establece los derechos fundamentales de la niñez, como por ejemplo el derecho a la supervivencia, a la salud, el desarrollo, la protección, la participación. Pues algunos derechos importantes que se destaca en esta etapa es el derecho a tener un nombre, derecho a la salud, bienestar y por consiguiente el derecho al juego y la recreación, ¿no? En resumidas cuentas, esta convención busca que todos los niños crezcan con dignidad, protección y amor y oportunidades. También me llamó la atención esta, este convenio que se denomina Dakar. Ah, ¿Qué es? Aquí está, ¿dónde está? Marco de Acción de Dakar, dice, ¿no es cierto? Es un acuerdo que se ha firmado el año 2000 durante un foro mundial y trata de bueno, su objetivo principal es garantizar la educación para todos. Y los principales compromisos son expandir la educación inicial, lograr la educación primaria universal, mejorar la calidad de educación. Otro también que me llamó la atención es la Declaración de Cochabamba y recomendaciones sobre políticas educativas, dados el siglo XXI. Esta declaración bueno, en esta declaración se ha adoptado el 2001 en Cochabamba durante la reunión regional de ministros de educación de América Latina. ¿Y de qué trata? Es un conjunto de orientaciones y compromisos para mejorar la educación. Y bueno, sus objetivos son mejorar la calidad de la educación, garantizar equidad e inclusión, reconocer la diversidad cultural. Y en resumidas cuentas, esta declaración de Cochabamba propone transformar la educación para que responda a los retos del siglo XXI, promoviendo igualdad, diversidad y mejora continua. Estos son los convenios internacionales de los cuales, bueno, tenemos tenemos a repasar en este material que nos han otorgado, ¿no es cierto? Los cuales me parecen sumamente importantes conocerlos, porque yo no lo había no lo había tomado en cuenta hasta que llegó a mis manos. Eso sería cuanto pueda yo compartir, Lisen. Dice su micrófono. Sí, licencia, estoy con un micrófono inalámbrico y Sí, estaba buscando los convenios internacionales. En el texto no lo menciona, lo he investigado. Solo lo menciona, convenios internacionales que apoyen, nada más dice. Sí, ¿de dónde saca ese Dakar? Estaba diciendo. No lo había oído. Por eso estaba buscando. Ya, ¿alguien más va a exponer del grupo? Yo creo que no, ¿no? Sí, ¿O sí? licenciado. Por ejemplo, el licenciado Marcelo está ahí. Si se llama Marcelo, Licenciado Sí, licenciado. Ismael. al Licenciado, próximo ¿puede grupo, por indicar, tal favor, vez? en una sola Sí, diapositiva todos, para no. y yo me pregunto, tal vez no tienen señal, no sé, Licen, porque tampoco en el grupo que tenemos nosotros como temática número 3 no responden los licenciados y ya estoy preocupada por ellos también. Ujú. Entonces, ¿no está el licenciado? Licenciado, ¿me escucha? Sí, Ya. Tuve problemas con la diapositiva. Lo grabé en Canva, pero no me permitió descargar. Eh,
¿Le parece si expongo el tema, Lice? Así con audio nomás. Ya, Lice, por favor, los que continúan breve el punto. Ya creo que estamos, ya va a pasar el tiempito y tengo que Sí, llamar a asistencia y algunas orientaciones más tengo que dar. Ya, Lice, por favor, gracias. ya. Continúen nomás. Licenciado, digamos en el texto que, bueno, la porción que me ha tocado a mí indica que le voy a mencionar algunos artículos importantes que nos ayuda, digamos, a entender sobre la educación intercultural y plurilingüe. Por ejemplo, en el artículo 43 del currículo de la educación secundaria, define las áreas del currículum, incluyendo comunicación y lenguaje, lengua materna, segunda lengua e idioma extranjero, ciencias sociales y expresión, creatividad. En este entendido, busca un desarrollo integral que combine con habilidades, capacidades lingüísticas, el análisis crítico de la realidad histórica y social, y el fomento de la disciplina física y artística. Tenemos, por ejemplo, en el artículo 63, que establece que los objetivos y contenidos de estos programas son definidos por los beneficiarios y ejecutados según el reglamento específico y el contexto sociocultural. O sea, es decir, que permite que la educación no formal se adopte a las necesidades reales de los participantes, a sus situaciones socioeconómicas particulares. Tenemos también el artículo 74 de los programas de alfabetización. Organiza proyectos de lectura y escritura en la lengua materna para mayores de 15 años, incluyendo una fase posterior del aprendizaje del castellano. El objetivo de este artículo es proporcionar herramientas para el autoaprendizaje y la comunicación eficiente en contextos bilingües. Además que, licenciado, digamos, propicia, por ejemplo, la alfabetización, eh, proveyendo, ¿no? Los centros de, de coalfabetización en cada comunidad. En el artículo 80 eh, indica que establece que estas modalidades deben ser intercultural y bilingüe cuando las condiciones lo exijan, ¿ya? O sea, es decir, asegura la continuidad formativa a lo largo de la vida, manteniendo el respeto por la diversidad lingüística del entorno. En el artículo 89 transforma el rol del maestro para que se convierta en un comunicador intercultural, sensible a las diferencias de sus alumnos. O sea, es decir, busca romper con la pedagogía tradicional para establecer vínculos afectivos y eficientes que generen confianza en el estudiante. En el artículo 90, ya, hay una diversificación de espacios de aprendizaje. Insta a los maestros a utilizar la cultura local, el medio ambiente y la lengua originaria como herramientas de aprendizaje significativo. O sea, es decir, propone que en el aula no sea el único espacio educativo, integrando la realidad social y natural inmediata del alumno. Que, por ejemplo, tengamos la lengua que se pueda practicar, la lengua, ¿no? La lengua originaria se pueda practicar en toda la comunidad educativa. Que Un poquito haya más fuerte, dice, no se escucha. que la lengua la lengua materna originaria se pueda practicar en toda la comunidad educativa, no solamente en el aula. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el artículo 108 que el proyecto educativo de unidad, PU, debe incluir un diagnóstico sociolingüístico y sociocultural para plasmar la línea pedagógica de la escuela. O sea, es decir, obliga a las instituciones a planificar su educación en coherencia con las necesidades y expectativas específicas de la comunidad local. Por otro lado, también tenemos el Decreto Supremo 25203, eh, que es el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas. Es decir, este decreto crea un consejo para concertar políticas de derechos sociales, económicos y culturales para los pueblos indígenas de Bolivia. Es decir, es un mecanismo para que los pueblos originarios participen directamente en la propuesta de leyes y estrategias de desarrollo nacional.
También tenemos como otros decretos, bueno, uno de los decretos más importantes también es el 28526, la radiodifusión comunitaria. Esto para nosotros simplifica los trámites para que las comunidades indígenas y campesinas obtengan licencias de radio y televisión. O sea, que ¿no? Fomenta el uso de las lenguas originarias en los medios para fortalecer la identidad cultural y la comunicación libre, ¿no? De ideas a través de estas entidades emisoras pueda propagarse, ¿no? El idioma originario. El Decreto Supremo 29664 ya permite que las universidades indígenas, ya por ejemplo, crea la propiciación de la creación de universidades indígenas como la Aymara, Quechua y Guaraní, con un enfoque comunitario y productivo. Es decir, estas instituciones imparten clases de idiomas nativos y exigen un emprendimiento productivo para la titulación, promoviendo el desarrollo regional. ¿Ya? Tenemos también el decreto 29894, que de atribuciones del Ministerio de Educación. Establece que la estructura del órgano ejecutivo y define las tareas del ministro de Educación para promover la interculturalidad. O sea, es decir, da autoridad al ministerio para diseñar políticas plurilingües y descolonizadoras en todos los niveles del sistema educativo. Decreto Supremo 29272 del Plan Nacional de Desarrollo propone la refundación de la educación boliviana bajo un modelo descolonizador, productivo y comunitario. En este sentido, licenciado, busca eliminar el modelo colonial de exclusión, vinculando la enseñanza de producción y los saberes ancestrales, ¿no? O sea, dejando al lado la educación tradicional que se ha tenido, ya propone, digamos, que incluya, ¿no? Los saberes y conocimientos de la comunidad, ya que se tomen en cuenta, ¿no? Estos saberes y conocimientos que tiene la comunidad. Y también tenemos el Decreto Supremo 156, y finalmente, ¿no? El Sistema de Formación de Maestros, que crea las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y la Universidad Pedagógica para la formación inicial y continua. Con este decreto garantiza que los nuevos docentes se formen con identidad cultural y pertinencia científica, respondiendo a la realidad plurinacional del Estado plurinacional, licenciado. Eso sería todo, licenciado. Ya, listo. Ya, licenciado. ¿Alguien más? Licenciado Zoca, licenciado Rosales. Licenciado, buenos días, colegas, buenos días. Que quisiera, mediante audio simplemente, tal vez, hacer un pequeño análisis de lo que todos mis colegas han expuesto, licenciado. Han hablado del modelo intracultural, intercultural, de la parte normativa. La mayormente nosotros que No, hemos dice. empezado con la modalidad No, de hombre. educación intercultural bilingüe, Dice, ¿quién es? conocemos, A ver, vean. Licenciado, le estoy pidiendo su nombre porque dice Samsung, no sé quién será. Ni la cámara está encendida, no lo veo. Por favor. licenciado Ismael, licenciado, participante Ismael, licenciado. La señal no es muy clara, licenciado. Estoy en provincia, es el problema, Liz. Ya dice, al punto, por favor. Eh, Le decía, eh, nosotros egresamos pues con la modalidad educación intercultural bilingüe, conocemos de la normativa, ¿no? De la normativa, todo lo que es del modelo intercultural, intercultural, solamente quizás merece recordar, ¿no? Algunos aspectos, pero lo que también deberíamos analizar, por ejemplo, es
los resultados hasta este momento. Por ejemplo, ha habido varios factores críticos, Liz. Por ejemplo, en la implementación del modelo intracultural, ha sido, por ejemplo, en cuanto a la lengua originaria, la falta de formación docente, porque muchos colegas no hablan la lengua originaria, y por lo cual los estudiantes también no están, se están volviendo monolingües. De la misma manera también, más que todos, se ha aplicado un enfoque folclórico también, licenciado. La práctica de la interculturalidad se ha reducido a menudo a actividades superficiales como ferias gastronómicas, danzas, vestimentas, y en lugar de una integración profunda de los saberes en lengua, en el currículo especialmente, ¿no? La escasez de materiales didácticos. Todavía es muy poco se puede percibir en las unidades educativas, licenciado, ¿no? Los materiales didácticos en lengua originaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, la falta de evaluación de los resultados. Eso también no está muy claro a nivel nacional en las unidades educativas rurales. Tampoco los estudiantes en su gran mayoría no están hablando la lengua original. Por tal situación también la identidad cultural, todo aquello se está tendiendo a casi a minorarse en este, licenciado. Entonces, todos esos casos son importantes que deberíamos también analizar, ¿no? Como estamos tocando esta parte del modelo intercultural y plurilingüe, licenciado. Solamente esa parte voy a acotar, licenciado, y va a disculpar por la diapositiva. También estoy en viaje y la señal, licenciado, no es muy clara, licenciado. Nada más. Gracias, Liz. Bien, gracias. Por último, el licenciado Zoca, Alberto. Bueno, licenciados, en este punto, no para llamar la atención, ya somos personas formadas, ya tenemos títulos, algunos tienen maestría, doble carrera, nos hemos conocido el primer día. Para el siguiente grupo, ¿no? Se le va a pedir, por favor, que en una diapositiva, y obviamente voy a preguntar con lo que me estoy conectando es con la licenciada Roxana, y internamente voy a preguntar quiénes han trabajado. No, no, no está bien de esta manera, perdón que les diga, no está correcto. Tiene que haber un orden, una secuencia, estamos en una maestría, una presentación formal, tal vez lo que es las distancias reconozco, pero si te has dado cuenta en otros módulos no has debido trabajar así. Tal vez, ¿no? No sé. Tal vez ese módulo diciendo estoy viendo cómo trabajar con otros docentes, cómo interactuar, cómo hacer las diapositivas, quién va a hacer esa parte, un poquito de organización. Ya, listo. Esto ya lo hemos visto. ¿Para qué vamos a estructurarlo? Pero de manera rápida. Todo lo que hemos visto lo han interpretado los docentes, han hablado de las leyes, han hablado de los aspectos de organizaciones en el aula, han hablado del aspecto tradicional, han hablado también de que existen falencias, sí va a haber falencias, la situación antropológica que te dice que tienes que convivir, tienes que vivir, tienes que palpar para poder, para poder absorber esa cultura. Es decir, si quieres hablar quechua, aymara, tienes que convivir con la comunidad, tienes que integrarte a la comunidad 24/7, como dice. Una vez que te integres a eso, el idioma, por necesidad humana, obviamente por la necesidad de comunicarte, la influencia que te va a tocar, sí o sí tienes que relacionarte y vas a aprender el idioma, la lengua. En muchos casos no lo vas a, como dicen, las áreas urbanas no es muy difícil porque no convives. Llegas, marcas, te vas, te sales, chao. A veces no interactúas con los compañeros. Ahora, bueno, habla una parte de lo que es memoria como herramienta cognitiva. En muchos casos,
acumulación de datos. En otros casos, lo que se busca, ¿no? Una activación, algo que permita innovación. Cuando innovas docente, cuando innovas algo nuevo, para el estudiante es significativo y para vos más para el aprendizaje. En muchos casos estamos en forma pasiva, no estamos haciendo nada. En experiencia, digo, llegan unos 15, 16 años de experiencia, no todos, muchos docentes, ya, ya lo toman rutinario. Es un proceso de acomodación. Muchas veces para evitar esa rutina, otros docentes cambian de colegio para buscar otro enfoque, otro contexto. Pero si buscas innovaciones, sí se va a poder lograr. Ya, hay desafíos que se marcan acá. De igual manera, no lo voy a mostrar porque ya lo han mencionado algunos docentes. ¿Qué aspectos voy a resaltar acá, licenciados? Sí, se va a cortar. Denme 2 minutitos. Con esto vamos a concluir. Ya no nos voy a dejar. Digo, con esto vamos a terminar. Primero, sí existe lo que son las comisiones. Una comisión importante es la pacífica y armónica para la convivencia, vivir bien. Ahora, bien, las universidades, en un punto de esto, han hablado del proceso de las lenguas. Algunas universidades sí están adoptando. Hay áreas, hay materias donde, por ejemplo, medicina, lo he visto, antropología, psicología, materias técnicas, donde está lo que es lengua y quechua de acuerdo a la región. Sí se está enfocando. Eh, Incluso tengo docentes que me indican que de eso, gracias a eso, he podido trabajar, gracias a eso me he animado a ser docente. Hay pocos docentes de quechua de Aymara. En Oruro, una situación muy difícil, no hay docentes de esta asignatura, buscan, rebuscan. Y es muy dificultoso porque no tenemos estos docentes en esta área. Obviamente saben hablar, pero la certificación es lo que importa en muchas instituciones. Ahora, las universidades también, han hablado de las universidades, muy aparte han hablado. Ya la visión universitaria, la que yo tengo y la que yo espero que ustedes también tengan, es liberadora. Es decir, que las universidades se han creado para que el pueblo pueda obtener conocimientos, puedan liberarse, puedan crear su propio negocio, puedan trabajar, puedan tener, es decir, hacer política, etcétera. Pero últimamente, estos 2 últimos años, una fotocopia legalizada, imagínense que un año antes valía 70, 60 bolivianos, ahora está 180. He hecho lo que es una fotocopia legalizada de un doctorado hace poco, me han cobrado 180. Y más tarde me llaman nuevamente que sacar. Cuando llamo creo que ya está 220, porque valía antes 70, 80 bolivianos. No se lo han manipulado de tal manera que sea sacando dinero, no sé cómo le puedo decir. De igual manera, en las caseras virtuales, bien, bien, gracias. Necesitamos caseras virtuales en lo que es este proceso, lo que es intercultural, cultural. Necesitamos caseras virtuales. La Zené Moreno, la de la Universidad de Pando, eh, Chuquisaca, ahora la Universidad del Siglo XX. Las caseras ya son pagantes, son autosustentadas y la verdad es que uno pensaría que es más económico y más factible. No, son más carísimas, más que una privada. Y ellos indican que, porque son estatales y tienen más prioridad las estatales, mm, no hay unas de baja, no lo ven. Yo lo veo que es una necesidad de las personas estudiar, pero ya lo han visto el lucro, a lo que han referido. Ahora, en las normales, lo que es la lengua originaria, una experiencia corta que les puedo decir. Yo estaba en Riberalta trabajando y solo había lo que es el examen de lengua originaria, PERC, ¿no? No eran docentes, no eran normalistas. Se les ha otorgado el cartón porque eran de una comunidad ya extinta, cabineño. Eran 3 personas. Yo estaba como a posalfabetización, compartíamos oficinas. Ellos estaban dando el examen a otras personas y les preguntaban cosas fáciles, así. Un librito tienen de 15 a 20 hojitas, lo básico. Y a lo que he visto era portugués,
con algunas falencias en castellano. O sea, no lo veía como perdón, tal vez estoy mal, no lo veía como el quechua aymara, que son sufijantes, ¿no ve? Cada palabra, por ejemplo, mm, para aumentar una palabra, para decir hermanos, se aumenta sufijantes para alargar, para agrandar, o para trabajar, para incluir más palabras, mientras en el otro no se coloca sufijantes. Era un portugués y algo de castellano, era un poquito, algunas palabras varían, y con hematopeyas, ¿no? Con sonidos de animales, lo confusionaron. Y lo que es sí, las fiestas patronales, donde sea va a haber fiestas patronales, donde sea inculcarlos, prefieren las fiestas patronales antes de las clases. Siempre ha sido así, cuando antes los que trabajan en zonas rurales, los estudiantes se pierden tiempo de cosecha, no pocos asisten o no asisten, perdón. Yo también he trabajado en esa área. Y por último, ¿no? Contextualizar lo que es el idioma originario. Sí, muchos en la normativa también he buscado, como el licenciado me indica, se debería dar un examen en cada concurso, pero en la normativa te dice que teniendo el certificado de aprobación basta y sobra, solo tienes que mostrar. Lo malo no está especificado, habría que cambiar esa parte de la normativa, que diga que más, que demuestre, demostración. Pero si no tienes certificado, tienes que demostrar. Pero algunas federaciones solo te piden certificado y si no tienes, cero directamente. Eso sería, licenciados. No los quiero cansar, ya tenemos que terminar también. Rapidito vamos a llamar para que terminemos. Dice, Eh, Verónica, dice Serundín, dígame, Cáceres. Cáceres, Ya, dígame, uno, a veces este curso también que estamos socializando algunos aspectos de la ley, pero sería mucho mejor y bien decir para mí, ¿no? Estamos presentes colegas de diferentes contextos, diferentes departamentos, diferentes culturas, que seguramente tal vez era muy bien intercambiar en nuestros propios idiomas, hablar en nuestros propios idiomas, y seguramente eso un poquito más nos fortalecería, ¿no? Porque legalmente todos estamos en castellano, perfecto, pero legalmente no así, estamos identificándonos, como dice esta ley del bilingüe, intercultural, todo eso, hablar o dialogar en nuestro propio contexto, en nuestra propia lengua. Tal vez hubiera sido lindo, ¿no? Con los colegas que de diferentes, somos veintitantos fracciones, podíamos hablar en nuestra propia lengua y dialogar, sí, y así conocer tal vez otras lenguas más, porque nosotros legalmente, yo donde vivo, aquí en Norte Potosí, es mayormente Aymara y Quechua, ¿eh? Y ahí estoy, mayormente encerrada en quechua, ¿no? Entonces, tal vez un poquito le dice gracias. ya, ya se le dice válido. Eh, Vamos, Verónica, Presente, licenciado Álvarez, ¿verdad? correcto. Gracias, Tomás, presente. Licenciado. Verónica Carolay. Presente, lice. Bien, dice, buenos trabajos. Esta mi querida. Lenny Bazán, Presente, dice. también buenos trabajos. Segundino Cáceres, ya lo he Presente, hablado, dice. correcto. Marianela Castro, Marinela, uno, Sí, licenciado, buenos días, presente. buen día. Abraham Chachahuayna Flores, Presente, licenciado, presente. bien. Silvia, Presente conmigo. Ay, Silvia, por Presente, licencia Silvia Mónica Chambi Guarina. correcto. Rubén, Presente. Roxana, Presente, licen. Presente, Kisbert Coaquira. Roxana Abaster, Gandarillas. Gandarillas, ¿no? Gandarillas, gandarillas. Amanda Verónica, Amanda, Licenciado, ya. Milenka Betty, Milenka, a la una, Milenka, ya, ¿qué pasa con Milenka? Johnny, Presente, Lee. sí, le he visto.
Daniela Orellana. Daniela. Presente, Liz. Ya. Eugenia. Presente, licenciado. Ya. Johnny. Lo he visto, estaba aquí. Johnny Pascual, ¿no Sí, dice? sí, Luis, lo he visto su nombre, no se preocupe. Ya, Wendy gracias. Pinaya. Por favor, micrófono. Wendy Pinaya. Presente, Lice. Roxana Quisber. Freddy. Presente, licenciado. ¿Quién está haciendo eso? Tiene que Caroline, tu micrófono. Freddy. Presente, licenciado.